propósito es las diapositivas, comenzando con la organización del contexto escolar, de la escuela secundaria técnica número 79, la problematización que es el diagnóstico, la pregunta de investigación e intervención, propósitos, marco teórico, nota metodológica, propuesta de intervención y propuesta de índice. Bueno, la escuela está ubicada en la delegación Xochimilco, es una escuela agropecuaria, está en el pueblo de San Luis Tlaltenango, tiene un turno matutino y se considera actualmente una escuela de jornada ampliada. ¿Cuál es su contexto? La escuela está ubicada, como hace rato lo mencioné, en la delegación Xochimilco, pero esta zona se considera una zona semirural. ¿Por qué motivos? Primero, porque sus actividades son agrícolas, la mayoría de sus actividades son agrícolas, y se basan en actividades de sembradíos, invernaderos y un poco de ganadería, además de ser también una zona muy importante dentro del Distrito Federal, siendo una zona turística. Es una población pluricultural porque la mayoría de nuestros alumnos que llegan a esta escuela provienen de una diversidad de estados, como la de Morelos, Puebla, Hidalgo, Michoacán y Veracruz, entre otras entidades de la ciudad, del país. Asimismo, esta población está conformada por 884 alumnos, una plantilla laboral de 54 docentes y 27 administrativos. ¿Cuál fue la problemática que se encontró? Fue la de violencia escolar. Esta problemática está enfocada hacia el docente en cuanto a las relaciones que hay docentes, autoridades educativas, docentes, alumnos, docentes, padres de familia. ¿Por qué se menciona esta problemática? En los últimos años, a través de observaciones se ha visto cómo ha incrementado la violencia, no solamente en los jóvenes de la secundaria, sino también en los docentes, a través de las relaciones que se generan dentro de la misma institución. Dentro de ellos, o ejemplos, se ha podido observar que hay discusiones en reuniones escolares entre autoridades educativas y docentes respecto a la forma de cómo se lleva el trabajo durante el año escolar. En el patio, bajo el abuso de la autoridad, llamándoles la atención en frente de toda la comunidad escolar. La rivalidad entre docentes, sobre todo en talleres donde se muestran celos profesionales y faltas de respeto y compañerismo precisamente ocasionadas por esta rivalidad, puesto que no hay un trabajo colaborativo, no se llega al objetivo de lo que se plantea, en años anteriores, de lo que se planteaba en cada junta escolar que se realiza actualmente en cuanto a las juntas de consejo técnico. Los instrumentos de investigación que se hemos iniciado por el momento es una entrevista personal informal, aunque menciono precisamente que se están aplicando algunos cuestionarios y se está tratando de dar un diario de observaciones. Estas entrevistas personales solamente se han hecho a las autoridades educativas de cómo visualizan la violencia escolar. Aquí hay una situación con la que sí me he encontrado, es que ellos la visualizan más en cuanto a la relación de los docentes con los alumnos. Casi no se enfocan en cuanto a la relación que se genera entre ellos como autoridades y los docentes. Solamente la coordinadora de académicas hizo un comentario respecto a la relación que se genera dentro del área administrativa y algunos comentarios respecto precisamente a esta área de talleres en donde se genera más esta problemática, porque, aquí se pretende o se piensa de que se genera porque hay un titular y hay un auxiliar, por lo tanto no llegan a acuerdos para poder generar actividades durante el año escolar. Las preguntas de investigación son: ¿de qué manera la violencia escolar repercute en el clima organizacional de la institución? La pregunta de intervención es: ¿de qué manera el fortalecimiento de las competencias sociales en el docente disminuirá la violencia e incidirá en el clima organizacional de la institución? El propósito general
es analizar los significados, factores, causas y las consecuencias de la violencia escolar que inciden en el clima organizacional de la institución. Los propósitos particulares es promover estrategias que fortalezcan las competencias sociales de los docentes para disminuir la violencia escolar de la institución, conocer las habilidades básicas indispensables para fortalecer las competencias sociales y, por último, analizar si las estrategias implementadas disminuyeron la violencia entre docentes e incidió en el clima organizacional. Como pueden observar, aquí se pretende llevar 3 pasos. Primero, promover ciertas estrategias para tratar de fortalecer estas competencias sociales que los docentes, pues de alguna manera ya tienen, solamente que hay que enfocarlas. Conocer cuáles son esas habilidades básicas, no solamente en función a los docentes, sino inclusive tomando un poquito sobre la reflexión docente, cuáles son esas habilidades básicas que yo debo de desarrollar precisamente, de fortalecer para poder ir aplicando esas habilidades, competencias sociales. Y por último, analizar precisamente si esa estrategia de intervención nos va a arrojar datos para ver si verdaderamente el problema de violencia escolar es un factor que incide en el clima organizacional de la institución. Dentro del marco teórico, toma algunas situaciones precisamente del enfoque de la maestría en educación básica interplanteles, tomando a Braslavsky, que nos dice precisamente sobre la importancia y la necesidad de la profesionalización docente, mencionando que no solamente es para mejorar la institución, sino también para mejorar uno como persona y recuperar los espacios sociales que tenemos como docentes. También, dentro de la gestión, aunque sabemos de antemano que hay una diversidad de autores, yo estoy tomando a un ministro de Stoner en el término de gestión solamente. ¿Por qué motivos? Porque estos autores nos mencionan que la gestión se debe de llevar a cabo a través de la reorganización y organización de los recursos humanos. Ellos toman como base importante que se fortalezcan las relaciones entre las personas que se están trabajando para llevar una mejor organización en las instituciones, y posteriormente logra precisamente nos maneja, fortalece este concepto a través de esa necesidad de mejorar las relaciones dentro de la institución educativa. Loera ya nos habla precisamente de la gestión escolar. En base a Loera, tomé algunos conceptos del acuerdo 595 que nos habla sobre los estándares de la gestión escolar, de la cual yo estoy basándome precisamente en la dimensión organizacional, que nos menciona o nos dice que esta dimensión se va a basar en el liderazgo, el clima organizacional, en la toma de decisiones colectivas, en la planificación y en el consejo técnico con el que actualmente trabajamos en todas las escuelas. Es importante también dentro de mi marco teórico tomar la historia de la escuela secundaria, pero no solamente desde cómo ha cambiado el plan de estudios, sino también cómo se ha generado esta violencia dentro de la educación. Recordemos que las escuelas secundarias empiezan a generar por allá en 1869 con la primera escuela normal de señoritas. Antes eran primarias, eran escuelas rurales las que se manejaban y monitoreos. Posteriormente ya se empieza a hablar precisamente de las escuelas secundarias, entonces a partir de ahí pienso de alguna manera analizar cómo se está generando la violencia escolar. Igual, dentro de mi marco teórico está la violencia escolar. Está Hernández Nodarce, Ortega, Orozco Ramírez, Rodríguez, Gómez y Chumentancur. ¿Por qué los tomó a ellos? Ellos manejan primero como marco o antecedentes a Max Weber, a Nietzsche, a Hegel, a Carlos Marx, que hablan a Montesquieu y a
y algunos filósofos contemporáneos que hablan precisamente sobre la agresividad, sobre la violencia escolar, y asimismo estos autores manejan ya otros dos tipos de categorías, tomando la violencia escolar como una cultura y como un fenómeno. Dentro de la nota metodológica está el paradigma cualitativo con el que voy a trabajar, precisamente con la intención de interpretar los datos que me van a dar los instrumentos que se están aplicando en el enfoque de la docencia reflexiva. El método inductivo, que va desde lo macro, se está tomando desde lo macro hasta lo micro. Estoy yendo de lo general hasta lo particular. ¿Cómo se está afectando esta violencia global, violencia nacional, a las escuelas secundarias y posteriormente para focalizarla en la escuela secundaria donde yo estoy laborando? La población base en los docentes, se pretende tomar una muestra de 20 docentes y los instrumentos que se piensan o se están manejando es el cuestionario de la entrevista del diario. La propuesta es una probable propuesta, está sujeta a cambios, así como en un momento dado pueden ser los propósitos, las preguntas de intervención y la pregunta de investigación y los propósitos están sujetos a cambios. Sin embargo, esta propuesta es para fortalecer las competencias sociales a través de un curso taller para docentes. Y vuelvo a reiterarlo, está sujeto porque todavía falta analizar los resultados de los instrumentos que se están aplicando. También hay una propuesta de índice. Está el marco teórico con el capítulo 1 con el título de la realidad de una escuela secundaria, situación problemática, justificación, reflexión docente, preguntas de investigación, preguntas de intervención y propósitos. El capítulo 2, que contiene precisamente hablar un poco sobre el enfoque de la maestría respecto a la reflexión docente, hablar sobre la gestión y tipos de gestión, hablar sobre el origen y la historia de la escuela secundaria, la violencia, antecedentes, tipificación y cómo se considera la docencia según el plan de estudios. Continuamos. El capítulo 3, que nos habla precisamente que se va a abarcar el diagnóstico en cuanto a los antecedentes escolares de la secundaria, por supuesto que ya les mencioné un poco sobre los antecedentes de la institución. Y la nota metodológica también igual, ya les mencioné cómo se está trabajando. Continuamos. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Vamos a ver los comentarios de su tutora, la maestra Cintia. Ha venido de menos a más. Yo debo de reconocer que estábamos perdidas en un inicio, cambiábamos de tema como 50 veces, ya nos quedamos con uno, adiós, gracias. Ese esfuerzo que está haciendo lo reconozco, nos hemos atrasado por eso en este avance. He visto en la exposición que tenemos que modificar el propósito general, no concuerda con los propósitos específicos. He visto que tenemos que ver el enfoque si va a quedar en docencia reflexiva o investigación acción. Y el capítulo, la propuesta del índice del capítulo, lo cortamos porque dijimos que íbamos a hacer el diagnóstico de necesidades, pero no pusimos el capítulo 4 que era propuesta, ni las reflexiones finales, pero creo que vamos con un buen avance. Creo que estás ya intentando, ya nos estamos entendiendo cómo vamos a hacer este trabajo. Hay mucho que realizar todavía, pero ya estamos ubicándonos en espacio y tiempo. Sí, estoy de acuerdo en esa percepción. Vamos a hablar contigo como si estuvieras en primer semestre porque volviste a empezar. Y entonces evidentemente que la cantidad y calidad de información que tienes sobre el tema no es igual que quienes no han cambiado de tema. Tienes información, pero si yo te hago preguntas muy específicas, seguramente no tendrías mucha claridad, o cuando menos no quedó clara en la exposición. Por ejemplo, cuáles son las causas de la violencia según los diferentes autores, y ahí sí es donde dice uno, ¿dónde está mi investigación? Bueno, todavía tienes que realizar esa parte, ¿no?
Pero en general creo que tienes los elementos para hacer un trabajo. Nada más que los tienes dispersos, muy dispersos, ¿sí? La sensación que me genera tu exposición es que todo lo pusiste, todo lo organizaste chueco. Bueno, casi todo, no todo, pero casi todo. Pones el índice, por favor, Natalie. Sí. Que es creo que de las últimas. Ahí. Por ejemplo, fíjate el capítulo 1, la realidad de una escuela secundaria, y pones el capítulo 2, por favor, que es el siguiente, y vuelves a tocar en el 2 o en el 3, a ver. Escuela secundaria. ¿Cómo? ¿Se repite? ¿Es lo mismo? ¿Por qué no va en el mismo capítulo? ¿En qué momento va? ¿Por qué va ahí? Todo eso tienes que preguntártelo y explicarlo a los que te están escuchando y leyendo, porque si tú tienes una lógica personal y quieres que todos conozcamos tu lógica, tienes que explicárnosla. Por ejemplo, para mí, volvemos al capítulo 1, nuevamente. Sí, ahí. Yo diría que está bien. Ok, vamos a partir de la realidad de la escuela secundaria, pero después, reflexión docente. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, exacto. Tu reflexión es lo primerito, en la introducción o capítulo 1. Y luego, preguntas de investigación, a lo mejor serían después de la reflexión docente y de intervención también, pero como que estás jugando. Y luego si seguimos con los siguientes capítulos, por favor, Natalie. La maestría, la MEBI. Yo digo que está bien mencionar a la MEBI, pero a lo mejor en la introducción, como parte de tu reflexión, como parte de ese momento que estás viviendo en donde se te solicita que hagas una reflexión para mejorar tu práctica a través de la profesionalización y que la MEBI te permite o te dé herramientas para eso. Pero como un capítulo o como un apartado de un capítulo, no me parece que sea pertinente, ¿no? Es decir, como que hay que ir organizando. Yo le decía a Diana, y creo que no les he dicho a todos, pero siempre tienen que pensar que cada apartado es como un embudo. Y siempre tienen que pensar, vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Si vamos a hablar del desinterés de la escuela secundaria, vamos a hablar primero de toda la escuela secundaria, de todos sus problemas y hasta el último del desinterés. Porque vamos de lo general a lo particular. Ahora en el capítulo 2 vamos a hablar de las razones y factores del desinterés. Bueno, sabemos definiciones, teorías y las que a mí me parecen más importantes, por ejemplo, las teorías pedagógicas, ¿no? O sociológicas, por ejemplo, o dependiendo. Es decir, vamos siempre armando embudos. Capítulo 1 es un embudo, soporta el capítulo 2, pero ahí no veo esa lógica en tu trabajo todavía. Pero la otra vez Cintia me enseñó un índice que ella todavía no te ha mostrado seguramente, pero que me pareció muy lógico y que deberían de dialogarlo para que tú lo tomaras en cuenta en lo sucesivo. Y bueno, hay algunas cosas que todavía están sueltas. Por ejemplo, en la nota metodológica dices que el enfoque es de la docencia reflexiva, pero estamos hablando de la nota metodológica del diagnóstico nada más, no del documento completo. Si hablas del documento completo, sí, pero nuevamente vuelve a estar mal acomodado. Si hablas de que el enfoque de tu trabajo es la docencia reflexiva, de todo tu trabajo está bien, pero si estás hablando del diagnóstico, no está bien. Ahí sería, en la nota metodológica, este diagnóstico se basa en una intención cualitativa para buscar los significados y sentidos de los sujetos, bla, 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 hasta ahí, nada más. Pero no tienes que, bueno, es decir, como que hay una mala interpretación y una mala ubicación de muchos aspectos que yo creo que vas a dialogar. Tienes mucha información, ya vas solidificando esto, hay que darle orden. Es un rompecabezas todavía, lo veo como un rompecabezas. Ok, pues para tener poco tiempo, muy bien. Ya. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué no me das?